Hello everyone, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos con la segunda clase de reforzamiento, la segunda clase que tenemos para el periodo de reforzamiento. Recuerden que van a ser 3 clases, ya tuvimos la primera, esta será la segunda y próximamente tendremos la tercera y última. En las dos últimas clases vamos a concentrarnos un poco en lo que tiene que ver con la comprensión de textos en inglés. Como ustedes saben, esto es fundamental, esto es, digamos, el núcleo de todo lo que va a desarrollarse en el examen, en la prueba que ustedes van a presentar. Entonces, es fundamental, es súper importante que nosotros le demos a esto muchísima atención. Además de eso, bueno, también en el ensayo que ustedes presentaron, pudimos notar que, bueno, hay todavía ciertos detalles que están asociados a las habilidades que ustedes deben adquirir para para presentar y para desenvolverse de la mejor manera en esa prueba. Entonces es necesario que podamos hacer un repaso, bastante resumido sí por cuestiones de tiempo, pero un repaso que pueda ser lo más efectivo posible en estas circunstancias y con estas condiciones. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a comenzar de una vez. Eh, antes de ir con, digamos, las claves necesarias o las estrategias técnicas para poder asimilar o abordar, mejor dicho, abordar los textos en inglés, es necesario que tomemos en cuenta algunas consideraciones que son importantes. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que para entender un texto en inglés no es necesario conocer a fondo el idioma. Esto es algo que ya les he comentado a ustedes en reiteradas ocasiones en las clases presenciales, puesto que no tenemos que conocer a fondo el inglés o tener un vocabulario amplísimo o manejar muchísimas palabras para poder entender un texto. Realmente lo que sí tenemos que saber es cómo aproximarnos a él, cómo detectar las palabras claves, cómo detectar ideas principales, de manera que sí podamos tener una comprensión al menos general del texto que nos permita entonces dar respuesta a las preguntas que siempre se nos van a ir planteando. Entonces, en este sentido, es importantísimo que no se dejen guiar por el hecho de que no conozcan alguna palabra o desconozcan varias palabras dentro de un texto. La segunda consideración a tomar en cuenta tiene que ver con los cognados, palabra que les mencioné muchísimas veces durante las clases. Recuerden que los cognados son aquellas palabras que están relacionadas tanto en inglés como en español. Normalmente suelen tener igual escritura o escritura muy similar. Y la idea es que estas palabras también nos sirvan de apoyo. Entonces, esa consideración, la segunda consideración, tiene que ver con el hecho de que entre un 30 y 40% de las palabras en inglés tienen relación con el español. Es decir, que son cognados. Entonces tenemos un 30-40% de palabras que son cognados que nos pueden ayudar muchísimo a la comprensión de cualquier texto. Identificar estas palabras siempre es algo fundamental porque vamos a usarlas como nuestro principal apoyo, vamos a usarlas como nuestra principal herramienta en lo que tiene que ver con la comprensión de esos textos, ¿no? Entonces, súper importante que la tengamos en cuenta. Una tercera consideración tiene que ver con el hecho de que no es necesario entender todas las palabras presentes en un texto para comprenderlo. Eso es importante, está muy relacionada con la primera consideración, pero aquí lo que quiere decir básicamente es que las palabras, independientemente de que no conozcas todas las palabras que están en un texto, eso no quiere decir que no puedas comprender bien lo que quiere decir o cuál es el contexto en el que se desarrolla ese escrito. Entonces es muy importante que también dejemos como ese prejuicio o ese mito de que tenemos que conocer muchas palabras para poder entender un texto cuando ustedes saben que no es así. Bueno, yo igual se los he reiterado a ustedes en múltiples ocasiones. Luego tenemos las claves, lo que serían las claves para abordar un texto en inglés. La idea es que podamos generar acá, a partir de acá, algunas técnicas, digamos, pequeñas estrategias que nos puedan ayudar a abordar textos en inglés, a afrontarlos y a, digamos, buscar la mejor forma de comprenderlos, no solamente para responder las preguntas, sino también para tener una idea bastante clara de qué es lo que nos quiere decir un texto. Entonces, en ese sentido, es importantísimo hacer una lectura general o skimming. Es clave, eso es, digamos, el primer paso
El skimming es una palabra que ustedes deben conocer, la usó mucho la profesora de los videos que se encuentran en la plataforma. Y básicamente el skimming es simplemente hacer una lectura rápida para detectar, digamos, palabras claves dentro del texto. Es importante hacer una lectura rápida del texto y poder identificar esas ideas principales y palabras clave. Es el primer paso a seguir y definitivamente es muy importante que le pongan mucha atención a la hora de hacer esa lectura. ¿Por qué? La idea no es que hagan una lectura detallada, sino una lectura general donde puedan ustedes, incluso si es necesario subrayar, apuntar algunas palabras que consideren claves para la comprensión del texto. Otra consideración importante, otra clave para el abordaje de los textos en inglés también tiene que ver con el hecho de identificar las preguntas y su relación con el texto. El reconocimiento de las preguntas correspondientes para entender de manera más precisa lo que están preguntando. La idea es que cuando ustedes logren hacer la lectura general de todo el texto, también de la misma forma hagan la lectura de las preguntas, hagan toda esa lectura completa. De manera que ustedes entienden que las preguntas sí suelen estar, por supuesto, suelen estar asociadas al texto, pero además también eso les va a permitir saber qué es lo que tienen que buscar dentro del texto. Entonces, de esa manera se les va a facilitar no solamente la comprensión, sino también van a agilizar el tiempo, van a reducir el tiempo que van a tomar en entender o comprender el texto y al mismo tiempo en responder las preguntas. Entonces, es importante que ustedes puedan hacer esa lectura general, incluyendo el skimming, pero también identificando, mejor dicho, perdón, incluyendo, haciendo el skimming completo del texto, pero además también identificando las preguntas que se les plantean al final como parte del ejercicio de la prueba. Otra de las consideraciones importantes o de las claves que también debemos tener en cuenta está asociada a reconocer el contexto. Es importante que reconozcamos el contexto en el que se nos presenta la lectura. Esto se trata de comprender el tiempo, espacio y la temática que nos presentan, a fin de asociarla con conocimientos previos. La idea de poder entender un texto también viene apoyado, digamos, como está rodeada de un contexto, y ese contexto tiene que ver con muchas cosas, con tiempo, con espacio, con temática. Es posible que nos puedan presentar un texto que trate sobre una temática histórica, por ejemplo, y esté ubicado en cuanto a tiempo en muchísimos años atrás. También es posible que nos presenten un texto sobre, por decir algo, algún tipo de comida en alguna región en particular, y ese texto entonces tiene un espacio determinado, un espacio definido, y es posible que la temática también varíe. Por ejemplo, justamente comida puede ser una temática, otra temática puede ser cine, puede ser algún hecho o acontecimiento de la actualidad. La idea es que tengamos también las claves para poder identificar cada uno de estos elementos, tanto el tiempo, el espacio como la temática, y eso al final nos va a generar un contexto en el cual podemos apoyarnos para facilitar todo lo que tiene que ver con el entendimiento y la comprensión de estos textos en inglés. La idea es que también podamos entender cuál es ese contexto una vez que entendamos cómo la configuración o la forma como nos está presentada, se nos presentan estos elementos a través del texto, y podamos asociarlo también con conocimientos previos, porque los conocimientos previos van a aportar mucho más, o sea, en el análisis y en la comprensión, a lo que ya nos están dando como referencia de contexto, ¿okay? Entonces es súper importante que primero, antes que podamos avanzar hacia el análisis, podamos reconocer cuál es el contexto que nos presentan de la lectura. Ahora, otra clave importante tiene que ver con apoyarse en los cognados y las palabras conocidas familiares. Recuerden que esto es algo que también les he comentado en múltiples ocasiones. Los cognados no solamente sirven para apoyarnos, digamos, son aquellas, ustedes saben que son esas palabras que están relacionadas en ambos idiomas, tanto en español como en inglés. No solamente sirven para que nos apoyemos, es decir, para identificarlas en el texto, sino que además nos van a facilitar la comprensión, porque en algunos casos puede darse la posibilidad que algún cognado
forme parte de una idea principal o de una idea clave de un texto. En ese sentido, es muy importante que podamos detectarlos, y en la medida que podamos detectarlos podemos darnos cuenta también qué tanta comprensión podemos tener de ese texto. Si se encuentran muchos cognados en un texto, eso nos va, o mejor dicho, en la medida que se encuentren cognados en un texto en mayor medida, ustedes van a tener mayor posibilidades de comprenderlo también. Sin embargo, si no tiene muchos cognados el texto, la idea es que puedan por lo menos identificar los que están presentes, de manera que sirvan como una herramienta de apoyo a la hora de poder analizar, poder comprender el resto de lo que presenta el escrito. Entonces, los cognados por un lado, y por el otro lado, bueno, las palabras conocidas o familiares, que recuerden que también les hacía mención mucho a estas palabras, porque hay palabras que tienen un nivel de exposición mucho mayor. Por ejemplo, tipo la palabra love, por ejemplo, la palabra like, el verbo love, pues que es amar, like, que es gustar. Por ejemplo, son palabras que tienen mucha exposición gracias a las redes sociales, gracias a también diferentes formas de publicidad. Entonces es importante que también ustedes identifiquen esas palabras que conocen para que puedan también entonces apoyarse en ellas como herramientas para facilitar la comprensión. De la misma manera, tanto los cognados como las palabras conocidas van a ser como esos elementos de apoyo, como esos principales pilares en los cuales tenemos que apoyarnos para poder desarrollar este proceso de comprensión del texto, que en la medida que vayamos asimilando se nos va a ir haciendo mucho más sencillo. Otra consideración importante tiene que ver con el hecho de detenerse por un par de minutos para analizar lo comprendido. Una vez realizados los pasos anteriores, es necesario hacer una pequeña pausa para evaluar lo comprendido hasta el momento, de manera que se puede identificar cuáles elementos claves del texto aún no se entienden de forma clara. Esta pausa es importantísima porque también tiene que ser una pausa bien medida. Esta pausa yo les coloco allí en la presentación un par de minutos, pero no necesariamente tiene que ser un par de minutos, tiene que ser un tiempo suficiente, no muy extenso ni muy corto. Muy extenso porque, bueno, si es muy extenso les va a hacer perder tiempo en el examen o les va a consumir más tiempo del que requiere, y esa no es la idea. La idea es que ustedes puedan hacerlo en un tiempo justo. Si lo hacen en un tiempo muy breve, no van a tomarse lo suficiente como para poder analizar bien qué es lo que han comprendido o no. La idea es que puedan hacer como un balance una vez que ya hayan revisado los primeros pasos y decir, bueno, yo más o menos entiendo esto, más o menos sé que este texto va por aquí, sé que lo que me quiere decir es esto, pero aún tengo como dudas quizás con algunas palabras, con algunas ideas principales. Es importante que ustedes puedan hacer como esa especie de balance, de manera que ya a partir de eso puedan también entonces programar su uso del diccionario, que la idea es que lo usen de la forma más racional posible, como se los voy a indicar en la próxima clase. Pero fundamental que ustedes puedan tener como ese tiempo de analizar, entender y comprender bien qué es lo que hasta ahora han podido asimilar del texto. Si no han asimilado mucho, pueden entonces optar por apoyarse, revisar nuevamente los elementos que ya tienen, apoyarse en el diccionario, pero si han tenido una buena comprensión con los tres primeros pasos, entonces quizás solamente le haga falta buscar en el diccionario algunas palabras claves y repasar entonces nuevamente también el texto, de manera que con una segunda o tercera lectura puedan tener también como mucha más claridad. Entonces, fundamental que tengamos ese espacio para poder detenernos y pensar con calma. Otro detalle importante tiene que ver con leer entre líneas, ir más allá del texto, reflexionar sobre lo que se dice, sacando las conclusiones propias o conclusiones propias argumentadas en lo leído. Esto tiene que ver con las preguntas de reflexión, las preguntas de cuestionamiento. En esas preguntas ustedes tienen que quizás analizar un poco más. Los análisis que se suelen hacer en este tipo de textos no son análisis tan profundos, pero sí implican al menos una comprensión importante de todo lo que dice en el texto, para que ustedes puedan
racionalizar sobre eso, pensar sobre eso. Entonces es importante que más allá del texto, o sea, que de lo que dice el texto de manera literal, ustedes también puedan pensar sobre ese texto y asociarlo también con sus experiencias y conocimientos previos, de manera que puedan entonces generar alguna conclusión propia, siempre y cuando, por supuesto, tengan argumentación en lo que ustedes han leído y que no se salga del texto, ¿no? Entonces es importante que puedan tener como ese espacio de reflexión, sobre todo en las preguntas que se los exige, se los demanda. Otra clave importante tiene que ver con el uso del diccionario de forma racional. Esto es importantísimo. Tenemos que evitar buscar cada palabra desconocida en el diccionario porque nos quitará tiempo. Recuerden que priorizar la búsqueda de aquellas palabras que son claves para comprender el texto. La priorización de la búsqueda de esas palabras claves es fundamental. Ustedes saben, en la medida que ustedes puedan ir haciendo estos primeros pasos, lo que tiene que ver con identificar el contexto, con la lectura rápida, con identificar las palabras claves, una vez que ya ustedes puedan hacer eso, siempre va a quedar como una especie de remanente o como una cantidad de ideas o palabras que posiblemente no van a estar muy claras. Justamente es aquí donde ustedes tienen que hacer uso del diccionario para buscar las definiciones que les hagan falta y a manera de rompecabezas, como si fuera un rompecabezas, ustedes ir colocando esa pieza que sea necesaria para terminar de comprender realmente qué es lo que están leyendo. Entonces es importantísimo que también podamos tomar estos pasos de manera cronológica para que no empecemos, por ejemplo, buscando en el diccionario, siempre tratar, como siempre les he comentado, tratar de dejar el uso del diccionario de último, o sea, cuando ya realmente lo amerita porque no hay más elementos de los cuales puedan ustedes, digamos, echar mano. Entonces, la idea es que sí puedan tener como esa posibilidad a través del diccionario, es decir, completar eh, este rompecabezas, este armado del rompecabezas con el uso del diccionario de forma racional. Les voy a dejar un ejercicio, un ejercicio que les van a enviar, que tiene la siguiente información. Dice, read the text and extract the following information. Relee el texto y extraiga la siguiente información. Número de cognados, palabras comúnmente conocidas, y van a hacer una pequeña reflexión en español sobre lo que quiere decir el texto. Es un texto muy breve porque quiero que hagamos el ejercicio principalmente de los cognados, el ejercicio de las palabras comúnmente conocidas, para que después terminemos en esa pequeña reflexión. Por supuesto que cualquier duda, cualquier inquietud que surja a partir de esta clase, que ustedes no tengan, de algo que ustedes no tengan claridad, lo podemos aclarar totalmente en la clase del viernes. También la idea es que podamos hacer la resolución de este ejercicio y una vez que ya terminemos esto, entonces enfocarnos ya para hacer el desarrollo de la reflexión, el desarrollo de las preguntas de análisis en un texto mucho más largo y poder aplicar también estos mismos principios en un texto un poco más largo. Espero que se encuentren súper bien. Nos vemos el viernes. Cuídense mucho y estamos hablando.